Como el último de los 11 hermanos de una familia humilde en Guayaquil, Ecuador, tuvo que trabajar desde muy joven para continuar con sus estudios. De adolescente comenzó como un auxiliar de cobranzas en una casa de bolsas y a los 21 años de edad fundó una constructora junto a uno de sus hermanos. Antes de los 30 ya era el presidente ejecutivo de una entidad financiera, Finasur, empresa que luego se fusionó con el Banco de Guayaquil, uno de los más importantes del país, y desde 1994 hasta el mes pasado fue su presidente ejecutivo. Fue además gobernador designado de la provincia de Guayas y luego ministro de Economía, aunque renunció un mes después. Bajo el gobierno de Lucio Gutiérrez se desempeñó como embajador itinerante. Es conocido por emprender la iniciativa Banco del Barrio y recientemente publicó el libro Cartas a mis hijos. Guillermo Lasso Mendoza por toda esta hora de Cala en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos como siempre. La invitación a que no se quede nuestra conversación en esta pantalla de televisión, sino que trascienda a través de las redes sociales, @CalaCNN, en Twitter y también con esa misma clave en Facebook. Algunos de ustedes, tan pronto anuncié la grabación de esta entrevista, ya comenzaron a enviar preguntas y muchas de ellas las incluiré en nuestra conversación. Pero antes del diálogo, la reflexión. Uno de los mayores deseos de los padres es poder educar a sus hijos, verlos crecer y dejarles un legado. A pesar de todas las dificultades económicas que algunos puedan padecer, la gran mayoría no desiste en buscar mejorar su condición para mostrarles a sus hijos el camino de la superación. Lo hemos visto en películas como La búsqueda de la felicidad, The Pursuit of Happiness, con el actor Will Smith, una historia basada en las memorias de un multimillonario que antes de llegar al éxito atraviesa penurias junto a su hijo. Se quedó desempleado, sin casa, sin esposa, porque ésta lo abandonó. Pero su fuerza, su perseverancia y sobre todo su motivación por darle a su hijo una vida digna fueron los factores que lo llevaron al éxito. Hoy nuestro invitado tiene una historia similar, menos dramática, pero con el mismo objetivo: brindarle a sus hijos una enseñanza de vida que ha grabado en un libro, Cartas a mis hijos. Y la pregunta para usted que me está mirando es: ¿qué legado le estás dejando tú a las generaciones futuras? ¿Sabe mejor el éxito cuando se consigue a través del sufrimiento y la lucha constante? Comencemos entonces con nuestro invitado Guillermo Lasso, a quien conozco ya hace más de un año. Bienvenido, señor Lasso, al programa. Muchas gracias, Ismael. Un placer estar aquí. Hizo una visita relámpago ya hace más de un año a nuestros estudios. Hace más de un año, así es, estuvimos. Y en ese momento usted me hablaba de Banco del Barrio. Así es. Esta iniciativa, y me decía, es un modelo que hemos logrado en Ecuador y que yo quisiera poder compartirle al mundo. Así es. Y yo creo que hoy tenemos la oportunidad. Pero antes de hablar de Banco del Barrio, antes de que usted conteste si va o no a ser un posible candidato para las elecciones de Ecuador del próximo año, que mucha gente está preguntando en las redes sociales, quiero que comencemos con esta reflexión, el tema del legado de los padres a sus hijos, a propósito de este hermoso libro de vivencias, aprendizajes y experiencias que usted presentó en septiembre del año pasado en Ecuador. Cartas a mis hijos. ¿Por qué escribir el libro, Guillermo? Ismael, precisamente por eso, por un legado a mis hijos y a través de mis hijos a los jóvenes del Ecuador, diciéndoles: si yo pude, ustedes también pueden. El Ecuador es un país de oportunidades donde, si nos lo proponemos como yo me lo propuse, es posible alcanzar los sueños más difíciles. Es una familia que describes en el libro como una familia, bueno, numerosa y humilde. Así es. Mi familia es la de mi padre y mi madre, una familia de clase media. Mi padre era un empleado público y con su sueldo fijo sostuvo a su familia de 13 miembros, él, mi madre, mis 10 hermanos y yo. La relación con tu padre es bastante especial porque cuando naces ya él tenía 55 años. Correcto. O sea que Guillermo es el menor. Yo soy el menor de los 11 hermanos. De los 11 hermanos. Y lo describo como una relación casi de abuelo con nieto. Claro. Por la diferencia de edad, pero muy entrañable, muy cercana, muy de la época del siglo pasado, década de los 60, 70, pues con un padre que con su actividad
educaba, ¿no? Con su ejemplo. Hablas acá en esta página, la página 7, justo cuando hablas de tu padre, que de las huellas, ¿no?, que quedan en uno y en la sociedad. Y dices, muchos de los males que hoy nos aquejan en Ecuador nacen en la ausencia de principios, de escrúpulos, de responsabilidad, de un falso pragmatismo que solo esconde justificaciones para la banalidad y las acciones en conveniencia propia. Mi padre y mi madre nos educaron a todos sus hijos dentro o bajo el marco de un conjunto de principios y valores y muy estrictos, muy en un seguimiento constante y permanente y muy preocupados sobre nuestro futuro. Probablemente en lo económico había escasez, en amor y principios abundancia en mi familia. ¿Cuáles son, digamos, las lecciones de principios y valores que a través de su familia usted quisiera que todo el Ecuador o todo el mundo tuviese? En primer, el esfuerzo, la dedicación al trabajo, el comprender que uno debe de asumir el destino de su vida en sus propias manos, que nadie hace por uno mejor las cosas que uno mismo y que, sin duda alguna, son dos lecciones que me han servido durante toda la vida y que yo se las traslado a mis hijos y por medio de ello a los jóvenes del Ecuador y a quienes quieran leer mi libro. Hablando, por ejemplo, de su familia, hoy ya no es la historia presente de Guillermo Lazo, que justamente era la primera línea cuando yo comenzaba el programa. Es un hombre que se ha dedicado a multiplicar el dinero. Como empresario, como banquero, que ha sido por toda prácticamente su carrera profesional. Y yo digo, cuando uno puede tener esa posibilidad de haber a lo mejor tenido poco y haber multiplicado eso poco, ¿hay una diferencia en cómo se ve el dinero? En primer lugar, sobre la persona. Yo diría que en esencia soy exactamente la misma persona que era cuando vivía en la familia de mi padre. El dinero no lo cambia cuando uno tiene muy claro los principios y valores. Y obviamente que uno aprende a valorar el esfuerzo que le permitió a uno construir un patrimonio que hoy uno lo comparte con mi esposa, en mi caso, y con mis hijos. Claro. Hablando, por ejemplo, de Ecuador, leyendo aquí las últimas cifras, bueno, 2010, esperemos que quizás los datos del 2011 estén pronto al alcance, no los he podido encontrar. Dice que Ecuador presentó 39.2% de pobreza en el 2010, según los datos de la CEPAL. Entonces, es casi 40%. Yo diría que más que hablar de un porcentaje, hablemos de valores absolutos. La pobreza en el Ecuador cubre a más de 4.400.000 ecuatorianos. Y definamos qué es ser pobre. La definición oficial es pobre una persona que gana $75 o menos. Cuando la canasta familiar tiene un costo de $588 y suponiendo que 2 de 5 miembros de familia trabajan, con $160 no alcanza ni siquiera para la canasta familiar básica. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el número de pobres en el Ecuador es mayor. Es mayor que 4.400.000, porque alguien que gana $300 al mes cuando la canasta cuesta 588, no puede. Pues, ni siquiera puede llevar alimentos a su casa, claro, o la totalidad de los alimentos a su casa. ¿Cómo puede entonces un padre de familia? Porque justamente en eso pienso, que yo no sé cómo se las ingenian, pero hay un motivador tan fuerte cuando uno se convierte en padre de familia, que tengas poco, mucho o casi nada, tratas de justamente crear una mejor realidad para tus hijos. Pero si hay tantos pobres, tanta gente que no puede cumplir con esa canasta básica, ¿cuál puede ser ese legado de mejoría? Bueno, es un tanto difícil y complicado. Por eso yo me he planteado un objetivo en mi vida de aquí en adelante. Por eso decidí terminar con mi etapa de banquero el 7 de mayo último y comenzar una nueva etapa que yo la llamo de continuar sirviendo a los ecuatorianos, pero con un objetivo: luchar contra la pobreza en el Ecuador, porque precisamente cubre una gran cantidad de la población ecuatoriana, creo yo más de 4.400.000, que por falta de ingresos no pueden educar adecuadamente a sus hijos, ni siquiera pueden llevar los suficientes alimentos, ni ropa nueva para su familia. Esa para mí es una razón
para la cual voy a dedicar mi vida, luchar contra la pobreza en el Ecuador. ¿Qué piensa hacer? Yo sé que ya está recorriendo el país, que hay muchas fotos de usted en diversos rincones del Ecuador, visitando comunidades de personas necesitadas, gente pobre, pero ¿qué piensa hacer? ¿Cuál puede ser realmente el proyecto, la plataforma de que se haga un cambio, un generador de cambios? Ismael, yo llevo recorriendo el Ecuador 3 años. Lo he hecho 2 de 7 días de la semana. Desde el 7 de mayo lo hago 6 de 7 días a la semana. Mi vida ha cambiado. Hoy me levanto 5 de la mañana, a las 6 ya estoy en la calle y estoy en Quito, en Guayaquil, en Machala, en Ambato, en distintas ciudades del Ecuador, conociendo y constatando la realidad de que hay 2 Ecuadores, ¿no? El uno, el Ecuador de las clases medias y altas, urbanas, donde hay instituciones pero son débiles, donde hay trabajo pero no es suficiente. Y el otro Ecuador, mayoritariamente pobre, de las zonas rurales, de las pequeñas comunidades del país, donde no llegan las instituciones, donde no hay trabajo. Por lo tanto, lo que se requiere para luchar contra la pobreza en el Ecuador es generar trabajo. Y ese trabajo lo generan los emprendedores, gente con creatividad, con entusiasmo, que procura para sí una solución y a la vez cuando impulsa proyectos genera trabajo para los demás. Y usted ha trabajado ya incluso por muchos años con emprendedores. Porque el Banco del Barrio, que yo creo que es una buena oportunidad de que mostremos cuál ha sido el concepto con el que se ha manejado, es una iniciativa para emprendedores, para gente que tiene, digamos, un pequeño negocito de esquina, ¿no? De barrio. Esos son los grandes emprendedores, dueños de pequeños negocios en el Ecuador. La tienda de la esquina, la farmacia, el locutorio, donde se instala un banco del barrio y ellos pueden desarrollar también, así como venden una Coca-Cola, un paquete de cigarrillos, un paquete de galletas, venden una transacción bancaria y por lo tanto a través de esa relación ya no solamente es un comercio, sino que ahí se desarrolla una actividad bancaria. Más personas llegan a su local y sus ventas comercialmente aumentan hasta en un 60%. Y eso ayuda también al desarrollo económico de las pequeñas comunidades del Ecuador, donde nunca antes había llegado un banco ni un banquero. Ahora, cuando yo he necesitado dinero, los bancos nunca me han prestado dinero. O sea, todo el mundo sabe que los bancos prestan dinero cuando ya tienes dinero y no necesitas prácticamente dinero. ¿Cuál es realmente la diferencia con el Banco del Barrio? Que me imagino que le va a dar, si no dinero, por lo menos oportunidades de hacer dinero a gente que lo necesita, no que lo obtiene para regalar. Ismael, cuando una persona de un barrio distante del centro de cualquier ciudad del Ecuador va a un banco, probablemente no lo conocen. Pero el dueño de la tienda del barrio conoce a sus vecinos, es un referente y él puede recomendar un crédito. Eso es lo que estamos haciendo, trabajando con microcrédito a través de los bancos del barrio también. Y eso facilita, es una herramienta que les permite incorporarse a la economía formal y la oportunidad de mejorar su calidad de vida. ¿En cuántas partes, digamos, si tenemos que hablar de porcentajes de Ecuador, de la geografía nacional, está el Banco del Barrio implementado como donde vive realidad? Más del 94% de la población ecuatoriana? Estamos en todas las regiones, la costa, la sierra, la Amazonía, Galápagos, en las 24 provincias, en más de 218 de los 221 cantones que tiene el Ecuador, donde vive más del 93% o 94% de la población ecuatoriana. Es bastante extenso. Es la red de servicios bancarios más grande del país, la que yo dejé instalada en el Banco de Guayaquil. ¿Cuándo comenzó el proyecto? Mayo del 2008 instalamos el primer Banco del Barrio. Y hasta el 7 de mayo que me retiré del banco, habían más de 3.500 bancos del barrio en todo el Ecuador. ¿Es un proyecto que se pudiera replicar en cualquier otro país de América Latina si ha sido tan exitoso en Ecuador? Por supuesto que sí, pero en el Ecuador le hemos puesto alma al proyecto del Banco del Barrio. No solamente es un frío canal transaccional bancario, sino que manejamos relaciones donde capacitamos a los banqueros del barrio, capacitamos también a los vecinos del barrio y he trabajado personalmente en proyectos de emprendimiento con ellos. ¿Ha tenido que al renunciar a su posición también renunciar a Banco del Barrio? Pero por supuesto que sí, porque bueno, eso es un proyecto que le pertenece al Banco de Guayaquil y yo ya dejé de ser presidente del Banco de Guayaquil el 7 de mayo. Ahora me dedico a recorrer el Ecuador
con un objetivo muy específico, que es conversar con cada ecuatoriano para conocer los problemas de los ecuatorianos, para trabajar en las soluciones de esos problemas y luchar contra la pobreza en el Ecuador. Vamos a una pausa para publicidad. Mucha gente toma este recorrido por el país como campaña política. Algunos dicen que quizás no se atreva todavía en el 2013 a posicionarse como un virtual candidato presidencial, pero que de seguro Guillermo Lasso está haciendo política porque está haciendo una campaña de posicionamiento con su nombre. Regresamos y usted me dice cuál de las dos opciones, o si hay una tercera, quién sabe. Regresamos enseguida con el empresario, banquero, político Guillermo Lasso. Regresamos con Guillermo Lasso, empresario, banquero. Fue hasta hace prácticamente un mes, hasta el mes de mayo, el presidente del Banco de Guayaquil, por lo tanto presidente también de esta iniciativa de la que estábamos conversando, el Banco del Barrio. Y muchísimas personas en Ecuador han estado tratando de entender cuando Guillermo Lasso dice que ya ha terminado esta etapa de su vida como presidente del Banco de Guayaquil, que ha sido bastante fructífera en su carrera, porque necesita recorrer el país y necesita combatir la pobreza en Ecuador. Así es, así es. Lo he dicho muy claro. El objetivo de mi vida hoy es luchar contra la pobreza en el Ecuador. Sin duda alguna, la participación política y el acceso al poder amplifica la capacidad de lucha contra la pobreza. Por eso lo he dicho y lo repito hoy día, lo estoy pensando. Claro. Es posible que sea candidato a la presidencia de la República en febrero del 2013. Bueno, usted ha venido acá sin ser candidato con más entourage que los presidentes actuales que yo he tenido en el programa. Ha venido al programa, al estudio hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. O sea que para mí eso significa que hay campaña de bueno, medio. Lo estoy pensando con mucha serenidad, con mucha seriedad, con mucha profundidad. Pero Ismael, si participo es para ganar las elecciones y combatir la pobreza con eficiencia, con un modelo de desarrollo que verdaderamente genere lo que el Ecuador necesita. Trabajo para muchos ecuatorianos que hoy no lo tienen. ¿Hasta cuándo tiene para inscribirse? ¿Cuál es el marco? Calendario electoral, creo que el 18 y 19 de noviembre es la fecha tope para inscribir candidaturas, pero muy seguramente mi decisión será mucho antes. Mucho antes de eso. ¿Qué le hace, digamos, de todavía estar pensando y ya hoy no tener un sí rotundo a decir sí, me atrevo a ir a la Algunas reflexiones personales, algunas consideraciones que tienen que ver con el entorno, nada significativo que pueda comentar, pero por supuesto estoy inclinado a aceptar esa posibilidad. No lo he resuelto todavía, pero es algo que me llama la atención porque cada vez que recorro el Ecuador me doy cuenta que se necesita un nuevo modelo de desarrollo en el Ecuador y que no es posible vivir en un país donde la pobreza cubre a más de 4.400.000 ecuatorianos. Eso no es bueno ni para los pobres del Ecuador y tampoco es bueno para los ricos del Ecuador. Ahora, hablando por ejemplo de la oposición al presidente Rafael Correa, según lo que yo tengo entendido en mi conocimiento, el presidente sigue gozando todavía de una popularidad que lo respalda como para una posible segura reelección. Sin embargo, la oposición, que tiene ya líderes, ¿verdad?, visibles, algunos con mucha más trayectoria política que Guillermo Lasso en cuanto a sus aspiraciones presidenciales, no acaban de aglutinar. ¿Va a tener que ocurrir en Ecuador lo mismo que pasó en Venezuela, de hacer una, digamos, una primaria de la oposición para buscar un candidato único? Ismael, yo creo en la unidad de 14 millones y medio de ecuatorianos con un objetivo, luchar contra la pobreza, porque es la pobreza el verdadero enemigo del Ecuador. El problema es cuando se está pensando en una unidad para combatir a una persona con un objetivo específico de una elección. La lucha contra la pobreza es un objetivo que trasciende en importancia y que trasciende en el tiempo y que nos convoca a todos los ecuatorianos unidos, sin prescindir absolutamente de nadie, aceptando las diferencias y respetando opiniones diferentes, pero con un objetivo común, la pobreza en el Ecuador. Pero no me respondió a la pregunta. Mi pregunta es si cree que el proceso que va a tener que vivir el Ecuador, o a lo mejor no,
es de hacer una elección interna primaria entre los partidos de oposición y candidatos independientes antes de poder realmente ganar en las urnas a Rafael Correa. Le contesto, más que una candidatura única se requiere una propuesta única que convoque a los ecuatorianos. Y esa propuesta es la que yo planteo, luchar contra la pobreza en el Ecuador. Ese es un objetivo fundamental. Yo al presidente Correa lo respeto, creo que tiene aciertos y también desaciertos en su gestión. Tiene aciertos en cuanto a la inversión social, el haber incluido en el debate público la necesidad de pagar la deuda social es importante, el haber duplicado la inversión social, más que duplicado la inversión social en el Ecuador, es importante. Lamentablemente los resultados en términos de calidad no están acorde con lo que esperan los ecuatorianos. Por ejemplo, solo le doy un número. En los 5 años del gobierno del presidente Correa se han invertido algo más de 21.000 millones de dólares en el sector social y la pobreza se ha reducido en 9 puntos. En los 5 años previos a su gestión se invirtió 1/3, 7.000 millones de dólares, pero la pobreza se redujo en 17,5 puntos porcentuales. Por lo tanto, la calidad de gestión deja mucho que desear. Pero hay otros aspectos también que a mí no me gustan. Los respeto, pero no los comparto. Aquel discurso que no respeta la opinión diferente a la de él. Aquella actitud intolerante con los medios de comunicación independientes. Aquel discurso que polariza a la sociedad ecuatoriana. Yo creo que no son las vías del desarrollo. La vía del desarrollo es la vía que une a todos los ecuatorianos y le plantea objetivos superiores, luchar contra la pobreza, generar oportunidades, generar trabajo para muchos ecuatorianos que lo necesitan y que en este momento están esperando esa oportunidad. Por lo tanto, eso es lo importante para mí. La lucha contra la pobreza, la unidad de todos los ecuatorianos, conscientes de que somos responsables de la realidad del Ecuador. ¿Usted sería un candidato independiente o va a buscar alianzas de partidos? Mire, obviamente que en el caso de decidir una candidatura es más conveniente una alianza, pero hay que saber bien acompañado de quién uno está, porque si el objetivo son distintos al que yo me he planteado, como luchar contra la pobreza, difícilmente se puede hacer una alianza. Por eso yo apelo a los 14,5 millones de ecuatorianos conscientes de una realidad que nos debe de incomodar a todos. 4.400.000 ecuatorianos ganando menos de $75 al mes no pueden llevar alimentos a su casa. Ellos están esperando una oportunidad, un trabajo, y ese trabajo lo crean los emprendedores, el sector privado, la inversión local, la inversión internacional. ¿Quién financiaría su campaña? Tengo un tuit acá, por eso le hago la pregunta. Majito Zambrano C. dice, su campaña dice ser financiada por fondos del Banco de Guayaquil. Pero en caso de que este tuit no sea cierto, la pregunta creo que es válida. ¿Quién financiaría su campaña? Mire, todas las actividades que realizo las financio yo y las financio personalmente yo. Así que no tengo ningún inconveniente en comentarlo y en una campaña política pues obviamente esperaría que algunas otras personas se interesen en un proyecto tan interesante como este que beneficiaría a todo el Ecuador. Eso en caso de resolver ser candidato. Dice por acá Indy Chiriboga, ¿en cuál sector cree que se debe invertir más para que el país deje la dependencia del petróleo? Hay que diversificar la economía y hay que darle rienda suelta al espíritu emprendedor de cada ecuatoriano para impulsar sectores como el agrícola, el turismo, el sector salud también es una oportunidad para el sector privado porque el Ecuador necesita una mayor infraestructura hospitalaria en el Ecuador para luchar también contra la pobreza y la calidad de salud de los ecuatorianos, así que hay una diversidad de sectores. Esa es la maravilla de nuestro país. Yo sé que usted está recorriendo, ya me ha dicho, desde hace 3 años todo el país, 2 días cada semana. Ahora 6 de 7. Ahora 6 de 7. Así es. Muy bien. Sin embargo, yo tengo que decir que la percepción que he visto en algunos medios ecuatorianos es de que todavía Guillermo Lasso es un banquero adinerado, que no es realmente, digamos, el típico ecuatoriano de a pie con el que usted quiere llegar a conectar y representarse. Hace poco publicó en su cuenta de Twitter, estoy en la Metrovía disfrutando del transporte público de Guayaquil, y eso generó varios comentarios, muchos de ellos de burlas,
cuando alguien, por ejemplo, puso, no entiende por qué no puede hacer check-in antes. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Le da gracia cómo se ríe? ¿Le irrita? No sé, ¿cree que su comentario a lo mejor fue tomado por algunos como un irrespeto a los ecuatorianos? En lo absoluto. Muchas personas establecen de mí un perfil sobre mi realidad actual y no conocen que el método de paseo mío cuando yo tenía 14, 13 años de edad era tomar el colectivo en la esquina de mi casa, un bus, daba la vuelta a la estación y luego me regresaba a la esquina de mi casa. Por lo tanto, para mí, ese era mi paseo. Ese era mi paseo. Y el método de transporte diario de mi casa al colegio, del colegio a mi trabajo y del trabajo a la casa, era a pie. Por lo tanto, consideran extraño que yo use una metrovía. Por eso pregunta Ángelo Barahona que por qué esos actos demagógicos de ahora viajan en autobuses públicos, recurso populista. Creo que usted está respondiendo a eso. No, en lo absoluto, creo que ya lo he respondido y además, al igual que usted y cualquier ciudadano latinoamericano, cuando va a una ciudad desarrollada como puede ser Nueva York, ¿cuál es el transporte que utilizamos? El público. El metro. El metro. Yo uso el metro en Nueva York. Hasta el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, uno de los millonarios más acaudalados de la ciudad, utiliza el metro. Claro, lo utiliza por algunas paradas y obviamente va con toda la seguridad que lleva. Yo lo usé. El alcalde de la ciudad, ¿no? Yo lo usé en una trayectoria que me llevaba de mi casa al banco y lo hice solo. Y bueno, lo disfruté, esa es la realidad. Y quería constatar la calidad del transporte público de Guayaquil. Quería conocerlo. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad, regresamos enseguida con más de algunas de sus preguntas a través de @CalaCNN en Twitter y también con la misma clave en Facebook. Volvemos con Guillermo Lazo y el libro Cartas a mis hijos. Si usted está interesado en leerlo, le voy a preguntar cuando regresemos dónde lo podemos comprar. Ya volvemos. Regresamos con el empresario y también político Guillermo Lazo. Cartas a mis hijos, vivencias, aprendizajes y experiencias. Lo presentó en septiembre del año pasado. ¿Dónde podemos adquirirlo, Guillermo? En cualquier librería del Ecuador, pero también está disponible en mi página web, guillermolazo.es. EC de Ecuador. EC de Ecuador. Perfecto, guillermolazo.es, y me imagino también que está en Amazon. No está en Amazon. No está en Amazon, no. Ok. Muy bien, porque muchísimas personas siempre prefieren comprar a través de Amazon.com. Bueno, hay varias preguntas. Antes de seguir con las preguntas en Internet, que a mí me parecen interesantes, porque es el termómetro de cómo la gente ve sobre todo a alguien que tiene posibles, yo diría casi seguras aspiraciones políticas, por lo que usted me ha dicho. Pero en el libro muestra pasajes de su vida, no solo en el área empresarial, sino también cuando le ha tocado anteriormente rozar con la política. ¿Cuándo es la primera vez que a usted le pica ese bichito de acercarse a la política? ¿Qué edad tenía? Yo creo que eran 41 o 42 años cuando acepté el cargo de gobernador de la provincia del Guayas. ¿Que es un cargo por designación? Es un cargo por designación del presidente. Fue un cargo realmente donde logré algunos objetivos. Primero, bajar los índices delincuenciales en la provincia del Guayas y mejorar la calidad institucional de todas las dependencias de la gobernación del Guayas en Ecuador. Ahora, después de eso fue ministro. Fui ministro de Economía por 37 días. Firmé 2 documentos. El primero aceptando el cargo y el segundo renunciando al cargo. O sea que no tuvo que firmar ninguno en el interim. No, y me retiré porque, bueno, mis propuestas no fueron aceptadas por el presidente de la República y yo no compartía las decisiones que él finalmente tomó. Estamos hablando de Yamil Maguad. Y me retiré a tiempo porque no compartía precisamente muchas de sus decisiones de política económica. Ahora, ¿es cierto que el presidente le pidió que no renunciara al cargo, según usted cuenta aquí en el libro? Así es, por supuesto. Tuvimos largos debates donde yo tuve que sostener mi punto de vista y demostrarle, primero, que él estaba equivocado en lo que finalmente adoptó, y luego demostrarle que mi recomendación era la más conveniente para el interés de los ecuatorianos. Hay un capítulo que es el de La ley es ley. La ley es la ley. La ley es la ley. Exacto, donde usted cuenta que metió preso a un alcalde que se enfrentó a policías, a empresarios, médicos que protestaban y los amenazó con apresarlos también. Entonces, nosotros nos podríamos preguntar,
¿Qué piensa usted, Guillermo Lasso, de las protestas? Bueno, si las protestas, que con todo derecho lo pueden hacer cualquier sector de la sociedad, se hacen dentro del marco de la ley, pues hay que respetarlas. Pero no es posible que un alcalde, como fue el caso del que cuento en el libro, se dedique a obstruir una carretera, una calle, a poner piedras, a quemar llantas y a obstaculizar el tránsito de personas y de mercaderías, aún sin razón. Ese fue el motivo por el cual terminó en la cárcel el alcalde. En la política yo creo que todos tenemos claro que hay que tener mano negociadora y hasta cierto punto la diplomacia, y yo siempre se lo repito a todos los políticos, es sinónimo de hipocresía, porque lo vemos en los juegos políticos. ¿Usted acepta eso? ¿Que va por ese camino al convertirse realmente en un posible aspirante presidencial? Yo creo que el poder se administra con justicia, apegado a la ley y apegado a principios en los que uno cree y que está dispuesto a respetar a lo largo de su vida profesional. Por lo tanto, la justicia es importante en la administración del poder público. ¿Por qué Ecuador debería intentar cambiar de presidente si, mirando la historia del Ecuador, lo que antecedió a Rafael Correa fueron golpes de Estado, gobiernos inestables? O sea, la política del país, no hay mucho que mirar hacia atrás, ¿no? En cuanto a estabilidad de un país se refiere. Correa está por terminar su mandato. ¿Por qué habría que cambiarlo? En primer lugar, porque la alternancia en el poder es un valor fundamental en la democracia. En segundo lugar, porque otro Ecuador es posible. Un Ecuador con una democracia real. Un Ecuador cuya democracia se apoye en instituciones fuertes, no en personas fuertes. Un Ecuador con una democracia que respete la independencia de poderes, especialmente la justicia, que es el corazón de la democracia. Un Ecuador donde la democracia se apoye en estas instituciones que respetan la iniciativa individual, los derechos individuales de las personas, donde se respeta la opinión diferente, por más de que sea diferente al más poderoso del Ecuador. Y una democracia donde funcionen los pesos, los contrapesos. Uno de esos contrapesos es una oposición racional, que analiza con responsabilidad la realidad del país, y también un contrapeso importante son los medios de comunicación independientes del gobierno. ¿Cuál es la realidad en Ecuador? Muchísima gente. De hecho, cuando yo acabo de regresar hace 2 semanas de Guayaquil, me preguntaron en vivo en los 2 canales que visité, Ecuavisa y Teleamazonas, sobre el tema de la libertad de expresión. Yo siempre digo que desde el punto de vista de un periodista que visita un país, la opinión es lo que desde fuera uno puede percibir, ¿verdad? Pero los que viven allí, los que tienen realmente el pulso de lo que está pasando, son los que pueden hablar y tienen el derecho a hablar. ¿A usted qué le parece? En lo formal existe la libertad de expresión. En lo de fondo me preocupa cuando la libertad de expresión empieza a sentir temor de decir lo que debe de decir, a represalias que se le pueden imponer a través de mecanismos legales que atemoricen a generadores de opinión o a dueños de medios de comunicación. Eso me preocupa. Me preocupa también una democracia donde en lo formal existen poderes independientes, pero en lo de fondo hay una Corte de Justicia que viene cambiando desde el año 98 hasta este año y finalmente no termina de estabilizarse ese concepto fundamental de la independencia de poderes, especialmente la independencia de la justicia. Hay alguien aquí que dice, Iván Erazo, que explique los Wikileaks. Y yo creo que sí, que valdría la pena que usted nos diga por qué Guillermo Lasso fue salpicado por estos cables de Wikileaks. Mire, el tema de los Wikileaks es un tema para mí muy simple y muy sencillo. Conmigo conversan muchas personas del Ecuador y muchas personas que llegan del exterior. Embajadores no solo de los Estados Unidos. En ese caso lo que sucedió, no solo en ese caso, en muchos casos alrededor del mundo, es una filtración de información confidencial de los Estados Unidos
que se pretende sacar fuera de contexto y convertirlo en pecado, lo que es una conversación absolutamente normal. ¿Con quién conversaba usted en ese cable? ¿Con la embajadora de Estados Unidos? Con la embajadora de Estados Unidos, imagínese usted. ¿Pero era usted informante del gobierno de Estados Unidos? No, eso es una calificación que pretende sacar fuera de contexto esa realidad. Una conversación formal con un embajador de cualquier país es una conversación seria y respetable. Claro, pero yo tengo entendido, por ejemplo, como me dice que usted, de conversar con todas estas personas influyentes, fue alguien clave en la reunión que sostuvo el entonces presidente Lucio Gutiérrez con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Si fue así, primero quiero que me diga si realmente fue clave o no. Pero separemos los hechos. El tema de Wikileaks que la persona pregunta se refiere a una conversación mía con la embajadora de Estados Unidos. Exacto, correcto. Eso es punto aparte a mi labor como embajador itinerante durante 3 meses, facilitando la visita del presidente Gutiérrez, recién electo y posesionado, a los Estados Unidos, a la relación con las instituciones públicas de Estados Unidos, el Congreso y el Poder Ejecutivo en febrero del año 2003. ¿Cómo logró concretar ese encuentro, sobre todo a los ojos de Estados Unidos, teniendo la figura de Lucio Gutiérrez como un exgolpista? Bueno, fue una relación formal de un gobierno con otro gobierno. Yo lo que hice es actuar a nombre del gobierno del Ecuador como embajador itinerante y coordinar todas las actividades del presidente Gutiérrez en los Estados Unidos, actividades que fueron absolutamente públicas todas y que es una relación de gobierno a gobierno. Vamos a hacer una pausa para publicidad. Regresamos enseguida con más temas que estamos conversando con el empresario, banquero y político Guillermo Lasso de Ecuador. Ya volvemos. Para los que llegaron un poquito tarde a la sintonía quizás, pues sí le preguntamos, como muchos de ustedes han sugerido en las redes sociales, si va a ser un candidato presidencial para las próximas elecciones en Ecuador, que son en febrero. Así es. Del 2013. El tiempo, ya que él me dice, de las inscripciones es hasta noviembre, pero dice que de serlo va a anunciarlo mucho antes. Es muy probable. De la fecha límite. Por supuesto que sí. Lo anunciaré probablemente más pronto que tarde. Aquí dice una pregunta que de hecho no la tengo bien claro y por eso se la voy a decir. Delgado Vélez. Hola Ismael, pregúntele, según los trolls del gobierno, usted está relacionado con los banqueros del feriado de 1999. ¿Desvirtúa? Mire usted, esa es una pregunta que me le hizo un taxista en Quito. Cuando conversé con el taxista le dije, dígame ¿usted respeta el límite de velocidad? Me dijo sí. ¿Usted para en el disco pare? Sí. ¿Usted no ha ocasionado ningún accidente? No, nunca. ¿Nadie ha muerto por su culpa? No. ¿Usted es miembro de una cooperativa? Sí. ¿Y otro compañero suyo se excede del límite, se pasa el disco pare, ha producido accidentes y alguien terminó herido o muerto? Me dijo sí. ¿Y usted es responsable de eso? No, yo no tengo nada que ver. Yo soy responsable del banco que yo administré. Lo que haya sucedido con otros es responsabilidad de ellos y deben de responder ante la ley por su falta de una acción oportuna y seria frente a la confianza del público. Pero estamos hablando de la crisis financiera que vivió, crisis bancaria. Se refiere al año 99, a la crisis que tuvo el Ecuador lamentablemente en el año 99. Y que el único banco, tengo entendido, que sobrevivió fue el Banco de Guayaquil. ¿O hubo otros? No, hubo un grupo de bancos muy serios, con banqueros honestos, que han sabido responder a la confianza del público, han cumplido con la ley, al igual que el Banco de Guayaquil, y sin un centavo de ayuda del Estado, por ningún segundo, pudieron sobrellevar la crisis y ser fieles a la confianza de sus depositantes. ¿Qué pasa que los sistemas financieros, por ejemplo, en otros países de América Latina están cayendo en esta necesidad? Usted que es banquero, que es empresario y que además ahora también entre sus posibles aspiraciones está dirigir a todo un país. ¿Qué pasa con los sistemas financieros de países como Venezuela, Argentina, más recientemente, con esta necesidad de hacer el control de cambio entre la moneda del país y el dólar? Mire, yo estoy totalmente en desacuerdo cuando los gobiernos interfieren en la vida de los ciudadanos. Yo creo que mientras menos intervengan, más hacen por el desarrollo de la sociedad. Cuando los gobiernos deciden intervenir, fijar precios de todo tipo de productos, como en Argentina, algunos productos de exportación, fijando impuestos, en el Ecuador fijando tasas de interés,
precios de servicios bancarios, igual el caso de Venezuela. Al final de los días son modelos que no son sostenibles en el tiempo y que generan problemas y colapsos en las economías de los países. Ojalá en el Ecuador nos demos cuenta a tiempo, cambiemos este modelo que depende de la inversión y el gasto público y le demos espacio a un modelo que dé rienda suelta al espíritu emprendedor de cada ecuatoriano, diversifiquemos la economía y a través de la inversión privada, local e internacional se generen oportunidades y sea una economía en crecimiento sostenible en el tiempo. ¿Qué piensa usted de la fórmula del socialismo del siglo XXI? Yo creo que el socialismo del siglo XXI es una franquicia ideológica, al igual que la franquicia alimentaria de McDonald's. Usted ve el cuarto de libra con queso y vale casi lo mismo en cualquier lugar del mundo. Usted ve la franquicia ideológica del socialismo del siglo XXI. Comienza por una constituyente, cambio de la constitución, imponer un artículo que permite la reelección, en unos casos indefinida, en otros casos por varios periodos, y ve claramente que el discurso violento que divide la sociedad, la bronca del gobierno contra la prensa, etcétera. Creo que esa es una receta igual en muchos países donde se ha aplicado esta franquicia. Hablando, por ejemplo, de cosas que usted menciona en el libro, menciona al expresidente de España, José María Aznar, como un gobernante, cito, que cambió la vida de millones de familias, que tuvo impacto en España y América Latina desde una perspectiva basada en la libertad, la tolerancia, la negociación. Y la pregunta que nosotros nos podríamos hacer es, ¿cree que Aznar actuó con todas esas cualidades cuando involucró a España en la guerra de Irak? Yo creo y respeto al Aznar que creó 5 millones de empleo en España. Yo creo y respeto al Aznar que dio rienda suelta al espíritu emprendedor de los españoles y vimos empresas y marcas importantes que se convirtieron en empresas globales con gran importancia, que hoy son aquellas que sostienen de alguna manera la economía española, que es muy grande esa economía española fuera de España, más grande inclusive que la propia economía dentro de España. En ese Aznar, creo yo. ¿Pero tuvo oportunidad de conversar con el propio Aznar sobre este tema? Por supuesto que he conversado sobre los temas de la generación de empleo, sobre los temas del desarrollo de la economía basada en principios de libertad. Mire, yo soy muy respetuoso de las personas y obviamente hay temas que no toco. Hay temas que quedan en el fuero interno de las personas y yo lo respeto, aunque no lo comparta. ¿Ve desde cerca o no le interesa mucho lo que está pasando en Europa? Me imagino que el mundo está tan interconectado que para un empresario y un banquero el mundo es justamente eso, un pañuelo, ¿no? Por supuesto que sí, que me interesa todo lo que sucede en el mundo global, en el mundo regional, y precisamente me interesa porque yo creo que el Ecuador debe de volcarse al mundo. Tiene que haber más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador para generar oportunidades para luchar contra la pobreza en el país. El encierro no trae sino el agravamiento de los problemas y la limitación de oportunidades para muchos ecuatorianos que hoy lo necesitan. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad. Cuando regresemos quiero escuchar su opinión, Guillermo, sobre la solicitud de asilo que está pendiente de ser aprobada o no por el gobierno de Ecuador, que ha hecho Julian Assange y que está justamente en la embajada de Ecuador en Londres. Encantado. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Con Guillermo Lazo, empresario, banquero y político, posible aspirante a la presidencia de Ecuador. ¿Para cuándo nos tendrá esa respuesta, Guillermo? Yo pensaba que me iba a dar una exclusiva hoy en el programa. Espero que pronto, muy pronto. Muy pronto. ¿Cuántos asesores tiene usted contratados? La verdad que no me he puesto a contarlos, pero no pasa de uno. No pasa de uno. No. Pero si fuera uno no hay que contarlos. Mire, ahí no le creo mucho, porque si es uno solo, no hay que contarlos. Pero si usted me dice al principio de la respuesta, no me he puesto a contarlos, pero no pasa de uno, yo no tengo un detector de mentiras, pero me... ¿Sabe por qué le contesto así? Ajá. Porque yo vengo trabajando con una fundación que se llama Ecuador Libre desde el año 2007. Y con ellos, que son un conjunto de jóvenes, alrededor de 20 jóvenes, estudiamos la realidad del Ecuador, lo que sucede en el entorno, y hacemos reflexión y propuestas siempre basadas en los principios de libertad. O sea que esos pueden ser quizás asesores. Por supuesto también. Que sí, se los puede considerar como tales, pero es una fundación, un tanque de pensamiento.
Vamos casi al final del programa, pero me quedaba pendiente su opinión sobre la posibilidad de otorgar o no el asilo político a Julian Assange por parte del gobierno de Ecuador. Mire, si cumple con los requisitos de ley, si cumple con los preceptos constitucionales, a mí me parecería razonable que se le otorgue el asilo diplomático a este ciudadano. Pero yo me pregunto, ¿el gobierno del Ecuador actuaría de la misma manera si se hubieran filtrado informaciones de la Cancillería del Ecuador? Dejo esa inquietud. Y con eso nos vamos al segmento final, que es Última Palabra, una reflexión abierta, Guillermo, a nuestra audiencia, lo que usted quiera decir. Yo creo que otro Ecuador es posible, un Ecuador democrático, de una democracia real, donde cada ecuatoriano tenga su espacio para reflexionar. Yo creo que otro Ecuador es posible con una economía libre que le dé rienda suelta a los emprendedores. Y finalmente, otro Ecuador es posible siendo un país socialmente responsable. Gracias, muchísimas gracias, Guillermo. Ya para mí usted ya sonó con ese mensaje como precandidato presidencial. Gracias a ustedes por la sintonía. Me despido recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.